Uno de mis seguidores me ha enviado un video de un pequeño youtuber cristiano que trata de definir los ateos. Aparentemente este youtuber es compatriota mío, por lo tanto, se me hace muy importante que le responda. Se trata del youtuber Alexander Palacio Espíritu Santo, un cristiano creyente, aparentemente evangélico, y si mis conocimientos no me traicionan, del área pentecostal, que intenta promover una nueva apología, según él, para el cristianismo. El señor Palacio ha hecho un video de una duración de 30 minutos llamado ¿Por qué soy ateo?, que él, siendo cristiano y tratando de ponerse los zapatos de un ateo para justificar su no creencia, intenta explicar qué es el ateísmo, describirnos a nosotros los ateos e identificar de manera muy autoritaria el por qué somos ateos. ¿Por qué soy ateo? Y yo sé que hay muchos tipos de ateísmo y muchas razones por las que las personas pueden llegar a ser ateo, pero yo creo que en el fondo hay solo una. Y quiero comenzar definiendo en sí qué es el ateísmo. El ateísmo no es más que, en su sentido amplio, la ausencia, ¿no?, de la creencia en la existencia de las deidades. Desde su punto de vista y personaje ateo, personaje cristiano ateo. Esto no solamente es sumamente ofensivo, sino que también es arrogante y pretencioso, por no decir atrevido, de esta persona. Porque si usted desea saber realmente por qué la gente son atea, lo que debe de hacer es preguntarle a los ateos, llevar un ateo a su programa y hacerle las preguntas. No inventarse usted la respuesta o tratar de venderle a su audiencia lo que usted cree son ateos. Porque aparentemente para gente como él es muy importante explicarse por qué existen gente en el mundo que no cree en su Dios imaginario. Una vez vimos el video completo, tomamos la decisión que, debido a que dentro de su largo video hay algunos casos que le presenta que no vale la pena ni siquiera responder. Tal vez dediquemos tiempo a aclararle qué es el ateísmo, pero la parte donde él justifica ser ateo en que hayamos tenido una mala experiencia o una falta de identidad o un trauma de una figura paterna o que es moda del momento. Era el caso de las personas que dicen, bueno, Dios nunca me ha respondido, tuve una mala experiencia con Dios. La falta de identidad en una persona, muchas veces el trauma también de una figura paterna, es un caso investigado. Muchas personas terminan siendo ateos porque tienen problemas con el sentido de autoridad, en especial con sus padres, ¿no? La moda, ser ateo está a la moda. Hay un caso también que es de rebeldía, a veces hijos que por ser rebelde a sus padres terminan llevándole la contraria, ¿no? Terminan siendo agnósticos, que es un caso también común en estos días. La formación intelectual, la formación académica. Ese mismo tipo de argumento lo podemos usar en contra de los cristianos, de que usted busca a un Dios porque no tuvo una figura paterna y por eso necesita a alguien como Dios Padre que le represente esa figura que tanta falta le hace. Así que con cada una de esas podemos extrapolar y decir lo mismo de un cristiano o de él mismo que está hablando. Además de que considero tales opiniones verdaderamente arrogantes y condescendientes para los demás seres humanos, entiendo que solamente unas personas como estas que se creen infalibles y poseedores de toda moral quieran juzgar a gente que no piensen como ellos. Ahora, con relación a los otros casos que él presenta, lo vamos a atender uno a uno. Lo primero que vamos a responder es su mala definición de lo que es ateísmo y de lo que es ser ateo. El ateísmo siempre ha sido una palabra difícil de definir, aunque su definición es precisa, que no tiene dioses, que no los cree o no los sigue. Sin embargo, el término suele ser interpretado de cualquier forma por diferentes personas y culturas, principalmente los religiosos. Cada religioso tiene una definición de ateo que no tiene nada que ver con la realidad, sino que son solamente sus percepciones individuales sobre personas que ellos no son. Por lo tanto, es difícil establecer los límites entre ateísmo, creencias no teístas y diversas creencias tradicionales que no tienen que ver con el Dios cristiano, el de los musulmanes u otros dioses reconocidos.
También está la realidad que a través de la historia, una gran mayoría de ateos ocultan su condición para evitar ser marginados, discriminados e incluso perseguidos en ciertas comunidades. Pero en el día de hoy, principalmente, estos ocultan su condición para no ser acosados en línea por los creyentes y otras gentes que les consideran personas amorales. ¿Y por qué hay gente como estas en el internet? Como este señor que hace este video, que expresan esa muy mala concepción de lo que es ser ateos, porque el ateísmo es la forma de creencia o no creencia que crece más rápido en el mundo. Porque este crecimiento de la gente a nivel mundial, de dejar de creer en entidades imaginarias, es una amenaza para ellos. ¿Por qué soy ateo? Una pregunta Sí, jaja. muy debatida, ¿no? Pero yo creo que es una pregunta que todo ateo tiene que hacerse, debería hacerse. ¿Y qué le hace creer a este señor que los ateos no nos hacemos esa pregunta? Él dice que deberíamos de hacerlo. Bueno, pues todos nos las hacemos esa pregunta y sabemos la respuesta. Pues todos los ateos han llegado a esta conclusión debido a razones, no porque ese día en la mañana amanecieron por ella. Claro está, las razones que usted cree por las cuales nosotros llegamos a ser ateos son totalmente erróneas. ¿Dónde y cuándo surge este ateísmo? ¿Por qué surge la idea de negar a Dios, la necesidad de negar a Dios? ¿Qué fue lo que provocó que las cosas cambiaran? Porque antes no era así. Que antes no era así, pero ¿cuándo es antes? ¿Antes ayer, hace un año, hace un siglo, hace 2 siglos? ¿O hace 15,000, 20,000, 30,000 años atrás? Porque la religión en la cual usted cree solamente tiene 2,000 años de existencia. Y si incluye la creencia judía, puede ser que lo pueda llevar unos 1,000 años para atrás y ya. Entonces, la no creencia en su Dios no era de antes, como usted quiere decir. Porque millones y millones y millones de seres humanos que vivieron en otras zonas que no era la Palestina o el Canaán, creían o en otros dioses o en ningún dios. O sea que el ateísmo, el no creer en dioses, tiene sus orígenes o raíces decenas de miles anteriores a su religión. Y en base a lo que usted aparentemente quiere decir que por ser más antigua es más vigente, entonces nosotros somos más vigentes que ustedes, los pequeños e insignificantes cristianos. Ahí estaban los musulmanes, los budistas y todas las demás religiones que hay en el mundo, el judaísmo que sigue igual por su lado, porque el ser humano siempre ha tenido esta tendencia. La tendencia de que de creer en dioses, no siempre ha tenido la tendencia de creer en dioses. Lo que el ser humano ha tenido es la curiosidad de saber cómo funcionan las cosas. Y cuando no sabía, en aquellos tiempos primitivos que no teníamos conocimiento de las cosas, la asignábamos a un dios, a un espíritu, al sol, a la luna. A medida que hemos ido incrementando el conocimiento, hemos ido entendiendo por qué las cosas pasan y entonces ya no se las atribuimos a una deidad. Está bien, el cuarto hecho que yo creo que es vital y quizá que haya cierta controversia y ciertas opiniones encontradas, pero yo creo que tenemos que ser objetivos a la historia y tenemos que darle el crédito a quien lo merece. Yo creo que la Reforma Protestante marca la pauta principal del Renacimiento. O sea, el Renacimiento se gesta sobre todo a partir de la Reforma Protestante. Es el hecho trascendental, es el hecho vital que marca una revolución. Los inventos tecnológicos, los avances científicos fueron importantes, ¿no? Como el descubrimiento de América, como la invención de la imprenta, pero lo que le da el auge a nivel de pensamiento, de ideas, porque las revoluciones y los cambios se gestan en las ideas del pueblo, es la Reforma Protestante con Lutero en el 1517. Lo que usted acaba de decir es 100% incorrecto. El Renacimiento es un movimiento independiente y muy anterior a la Reforma Protestante. El Renacimiento inició unos 200 años antes de que apareciera la Reforma. Y esto es fácilmente de encontrar en cualquier libro de historia. Y usted inadvertidamente lo admite cuando dice la imprenta fue importante, pero fue la Reforma. No, a la Reforma la imprenta la hizo importante porque el primer libro impreso fue la Biblia, esa Biblia de Lutero.
Así que el Renacimiento hizo posible la Reforma Protestante, no al revés. Aparentemente usted necesita volver a los libros de historia para entender esto. La mayoría de los avances del Renacimiento nacieron bajo el auspicio de la Iglesia Católica. Grandes católicos fueron patrones de los grandes artistas del Renacimiento. El mismo Galileo Galilei, que la Iglesia opuso a sus conclusiones, desarrolló todo su acervo científico bajo la tutela de la Iglesia. Así que está 100% equivocado usted. La Reforma Protestante no produjo el Renacimiento. El Renacimiento produjo la Reforma Protestante. Otra cosa importante es que la Reforma Protestante contribuyó grandemente en la diseminación de los ateos por toda Europa, porque la Reforma Protestante logró algo que no se había logrado antes, y era el retar la autoridad y poder de la Iglesia Católica. Y cuando ellos fueron exitosos en eso, muchísimos otros vieron que la Iglesia Católica no era infalible y por ende pudieron expresar su ateísmo de manera abierta. Por eso es que la Iglesia después más luego se ve obligada a implementar la Inquisición, porque ya que no podía por medio al cuento de meter miedo de que el diablo y el infierno existe, ahora entonces vamos a obligarte bajo la amenaza de la hoguera y la tortura. Así que si hubo un promotor del pensamiento ateo o agnóstico en Europa, fue la Reforma Protestante. Muchas gracias por eso. Esto marca una pauta trascendental y marca una diferencia y aparta, ¿no?, el cristianismo, un cristianismo más auténtico al cristianismo visto en el siglo I, y se desliga de ese cristianismo católico que se había forjado con la ayuda del Imperio Romano. Cristianismo más auténtico. ¿Y de qué hongo es que usted está comiendo para imaginarse cosas como esa? El cristianismo auténtico es la Iglesia Católica de Occidente y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Ese era el cristianismo auténtico. Los advenedizos eran ustedes, los protestantes. Además, ¿cuáles son las cualidades que usted utiliza para describir cristianismo auténtico? Que no sea católico. Bueno, pero la Iglesia Ortodoxa de Oriente no es católica, entonces. ¿Qué otra cosa se puede usted inventar para decir tal cosa? Es simple y llanamente un comentario hecho en base a la ignorancia. Bueno, ahora vamos a hacer un intermedio porque el señor Alexander Palacio, Espíritu Santo, va a iniciar su ataque a la educación y el aprendizaje. Y esta es la parte, creo, más focosa y peligrosa de su video. La formación intelectual, la formación académica. Así que la mayoría de personas ateas siempre la vamos a encontrar en escenarios universitarios, en círculos intelectuales, porque han sido producto, ¿no?, de un resultado de formación académica. Es por eso que siempre en estas esferas es donde encontramos el mayor cúmulo de ateos. Nunca lo vamos a ver en personas que quizás no, y no en todos los casos, quiero aclarar esa parte, no todo el que es intelectual es ateo. Hay mayor cantidad de intelectuales creyentes, una cantidad enorme, ¿no?, y de científicos. De hecho, hay mayor cantidad de científicos creyentes, teístas, que ateístas. Eso es un dato muy importante. La mayoría de ateos están en el campo de la filosofía, no en el campo tal de la ciencia, que es una parte que tenemos que considerar muy bien. No es verdad que la mayoría de los científicos son creyentes. En una encuesta hecha en el 98, se determinó que el 72.2% no creía en la existencia de Dios. Un 20.8% era agnóstico o tenía dudas y solamente un 7% creía. Esas estadísticas dejan bien claro de que en la comunidad científica lo que prevalece es la no creencia en un Dios. Ya para el 2006, Pew determinó que la cantidad de científicos que no creían en Dios era de un 66%. También su argumento es falaz en el hecho de que una gran mayoría de los ateos actuales, sean científicos o personas comunes y corrientes, antes fueron cristianos. Yo era cristiano y ya ingeniero. Y como yo había muchos, a medida que fuimos creciendo en conocimiento, conciencia y razón, y que usamos más a menudo el pensamiento crítico, llegamos a la conclusión de que no podían haber dioses o que su existencia era irrelevante. De hecho, hay mayor cantidad de científicos creyentes, teístas, que
ateístas. Es una realidad innegable de que en el área científica la gran mayoría son o ateos o agnósticos, no como usted quiere decir, cristianos. De algo que sí puede estar seguro es que mientras mayor es el grado de educación de las personas, menores son los niveles de religiosidad. Y por eso es que ustedes, los protestantes de esta época, odian tanto la educación. Y usted toma un capítulo especial de su video para denostar el intelectualismo y el conocimiento y la educación. Si usted de manera hipócrita quiere negar que su creencia no ataca a la educación y a la ciencia, entonces usted quiere tapar el sol con un dedo. ¿Por qué lo ataca usted y muchos como usted? Como dije anteriormente, porque es una amenaza para la diseminación de su creencia y utilizar esa creencia para controlar la sociedad, el modo de pensar y hacerse de buen dinero en el camino. Esa es la verdadera razón que usted no menciona en su video y que debería de hacerlo. Este proceso de formación intelectual, que no es más que ese proceso donde se recibe información, conocimiento a través de diferentes medios, formas, ¿no? Y se adquieren habilidades, actitudes, valores, ¿no? En otra palabra, este proceso de formación te permite o cambia tu manera de ver la vida y de verte a ti mismo y de entender al mundo. Eso es lo que hace el proceso de formación. ¿Y qué pasaría si este proceso de formación, ¿no?, se gestó o estuviera basado, ¿no?, en un problema o en una causa equivocada? Si tuviera un error en sus inicios, entonces toda su evolución quizás termine con ese mismo problema, lo cual yo creo que es el caso del ateísmo. Eso es una flagrante falacia de non sequitur. No sigue que si algo haya sido creado en base a motivaciones espurias, el resultado y el impacto sean malos. Creo que el ateísmo se gesta mayormente en cómo fueron sus orígenes y cómo es que el mundo intelectual, ¿no?, y el mundo científico, que se supone que tiene que partir de la razón, de la lógica, termina postulando y creyendo en cosas tan irracionales. Cosas tan irracionales. Eso es en base a usted. Usted dice que, bueno, yo creo que es así, que la base del ateísmo, pero la base que usted ha presentado es una base totalmente errónea y ficticia, sin ningún apoyo investigativo o ninguna referencia a ningún libro real. Usted se la está sacando de la cabeza. La base del ateísmo moderno no es el intelectualismo. El ateísmo ha existido siempre, antes que existiera su religión cristiana, mucho antes. Y es que no hay otra forma de explicarlo, y es que cada vez que algún grupo de personas propone una deidad, habrá otro grupo de personas que no se va a tragar ese cuento. Sócrates fue obligado a beber la cicuta porque se decía que estaba en contra de las deidades griegas. La no creencia en deidades propuestas por un grupo de locos, controladores, tiranos o regímenes ha ocurrido siempre en la historia y no es específica a la religión cristiana. Existen todas. Por lo tanto, las bases que usted quiere decir de donde nació el ateísmo es una invención suya que no tiene nada que ver con la realidad. Ahora yo le voy a mostrar algunas de las estadísticas que tienen que ver con el ateísmo, que prueban de manera irrefutable que la no creencia, sea esta agnóstica o sea esta atea, es el grupo que más crece en la actualidad. Tiene una tasa de crecimiento mayor al cristianismo. Y esto lo hago primero para que la gente vea que usted está equivocado y segundo, para que le pique, para que le duela y que la disonancia cognitiva que usted no quiera admitir que son los cristianos los que atacan a los ateos, agnósticos, la educación y la ciencia, ataca a todo aquello que no tiene que ver con religión, es simple y llanamente porque usted lo ve como una amenaza a usted y su creencia. Así que he aquí un compañero nuestro que le va a presentar esas nefastas estadísticas para usted. Los no afiliados religiosamente, llamados ningunos, están creciendo significativamente. Son el segundo grupo religioso más grande de América del Norte y la mayor parte de Europa. En los Estados Unidos, los ningunos constituyen casi una cuarta parte de la población.
En la última década, los ningunos estadounidenses han superado a los católicos, a los protestantes principales y a todos los seguidores de religiones no cristianas en crecimiento. Los puntos conceptuales para todos los segmentos religiosos experimentaron poco o ningún cambio durante una década, del 2003 al 2012, pero para 2018 el cristianismo en los Estados Unidos había sido testigo de una pérdida significativa de seguidores, del 81% en 2003 al 72% en 2018. Mientras tanto, el segmento ateo, agnóstico, ninguno ha visto el mayor aumento de todos los grupos analizados, casi duplicando su tamaño del 11% en 2003 al 21% en 2018. Según Pew Research, estas son las estadísticas de ateos en su estudio de paisaje religioso. Distribución por edades entre los ateos. Entre 18 y 29 años, 40%. Entre 30 y 49 años, 37%. Entre 50 y 64 años, 14%. Entre 65 más 90 no hay resultado. Composición de género entre los ateos. Hay 68% de hombres y 32% de mujeres. Distribución de ingresos entre ateos. Menos de 30.000 al año, 24%. De 30.000 a 50.000, 18%. De 50.000 a 100.000, 28%. Más de 100.000, 30%. Distribución educativa entre ateos. Los ateos que han completado secundaria o menos, 26%. Algo de universidad, 31%. Carrera universitaria, 26%. Posgrado, 16%. Frecuencia de sentirse asombrado por el universo entre los ateos. Porcentaje de ateos que sienten una sensación de asombro por el universo, por lo menos una vez por semana, 54%. Una o dos veces al mes, 16%. Varias veces al año, 11%. Raras veces, 18%. No sabe, 1%. Fuentes de orientación sobre el bien y el mal entre los ateos. Porcentaje de ateos que dicen que buscan la mayoría para obtener orientación sobre el bien y el mal. Religión, 1%. Filosofía, razón, 21%. Sentido común, 44%. Ciencia, 32%. No sabe, 2%. Creencia en estándares absolutos para el bien y el mal entre los ateos. Porcentaje de ateos que dicen hay claros estándares para lo que es bien o mal, 16%. Bien o mal depende de la situación, 83%. Nunca hay estándares absolutos, 1%. No sabe, 1%. Afiliación partidaria entre ateos. Porcentaje de ateos que se identifican como conservador, 10%. Moderado, 29%. Liberal, 56%. No sabe, 5%. Puntos de vista sobre la ayuda del gobierno a los pobres entre los ateos. Porcentaje de ateos que dicen que la ayuda del gobierno a los pobres hace más daño que bien, 23%. Hace más bien que mal, 74%. Hace nada, 3%. No sabe, 1%. Puntos de vista sobre el aborto entre ateos. Porcentaje de ateos que dicen que el aborto debería de ser legal en todos o casi todos los casos, 87%. Ilegal en todos o casi todos los casos, 11%. No sabe, 2%. Puntos de vista sobre la homosexualidad entre los ateos. Porcentaje de ateos que dicen homosexualidad debe de ser aceptada, 94%. Debe de ser desantelado, 4%. Ninguno, 1%. No sabe, 1%. Puntos de vista sobre la evolución humana entre los ateos. Porcentaje de ateos que dicen humanos evolucionamos por procesos naturales, 91%. Evolucionamos por diseño de Dios, 2%. Evolucionamos no sabe por qué, 1%. Y no sabe, 1%. De tomarlo en cuenta. ¿Y qué hizo este cristianismo tergiversado? Dañar la idea de Dios, dañar el concepto de Dios, dañar el concepto de la verdadera identidad y de la verdadera fe cristiana. Claro está, a pesar de esto no daña la idea de Dios. Debemos recordar siempre que la religión es la forma en cómo el hombre trata de acercarse a Dios, porque es un ser religioso por naturaleza, y si no lo hacías con el cristianismo, lo hacías con cualquier otra. Ahí estaban los musulmanes, los budistas y todas las demás religiones que hay en el mundo, el judaísmo que sigue igual por su lado, porque el ser humano siempre ha tenido
esta tendencia. No es verdad que el ser humano ha tenido siempre esta tendencia. La tendencia que siempre ha tenido el ser humano, o el instinto, porque somos animales, es el de la curiosidad, el de tratar de entender por qué las cosas pasan. En la prehistoria o tiempos posteriores, como la Edad de Bronce, que es donde a finales de esta ocurre todo esto del judaísmo, más luego el cristianismo, no teníamos la ciencia, ni siquiera el pensamiento crítico por ese lado. Esto se estaba desarrollando en Grecia, pero no en Palestina. Y cuando no se tienen las herramientas para analizar las cosas de manera racional y crítica y poder entender por qué ocurren, se buscaba esa explicación o significado por el lado sobrenatural. Algún Dios lo hizo. Esa era la cultura y costumbre de ese tiempo. Entonces no es verdad que el hombre tiene tendencia a buscar un Dios. No, el hombre tiene tendencia a buscar una respuesta. Como no tenía las herramientas que tenemos al día de hoy debido a la ciencia, esa respuesta la buscaba entonces en que algún Dios o deidad era la explicación para el fenómeno observado que ellos querían entender para saciar su curiosidad. Es la Reforma Protestante con Lutero en el 1517. Y es allí donde se da esa oportunidad del hombre pensar, del hombre comenzar a idear, del hombre comenzar a ver un punto de vista diferente y desafiar lo que la iglesia decía. Lutero casi pierde la vida, gracias a Dios fue protegido, pero quien marca este inicio de libertad de pensamiento y no de regirse por lo que la iglesia enseñaba solamente, esa iglesia tradicional católica que hizo tanto daño, fue Lutero, no fue otro personaje. Yo no sé de dónde es que usted saca su historia, pero mi hermano, ¿qué historia alternativa más falsa esta que usted promueve? No trate de reescribir la historia. A la Iglesia Católica, por mencionarle uno así del tope de mi cabeza, Nicolás Copérnico, que propuso un modelo del sistema Tierra-Sol totalmente contrario a la Iglesia Católica. Anterior a esto, hubieron otros que se enfrentaron a la Iglesia, principalmente aquellos que produjeron el gran cisma de Oriente por los 1300, porque se opusieron a la cláusula filioque, aquella que dice el Hijo y el Padre, aquella que convierte a Jesús en la Santísima Trinidad, entre otras disputas. Anterior a esa, hubieron otra gente que se le opusieron a la iglesia, siendo el primero ariano, con su arianismo, que tuvo que hacerse un concilio para refutarle y expulsarle de la iglesia, el concilio de Nicea en el 325. A la iglesia se le han enfrentado muchísima gente a través de los tiempos. Y Martín Lutero no es verdad que fue el más importante de ellos. Y ese es el cuarto hecho que yo quiero que tú entiendas. Mucha gente trata de decir que esto no es así, no lo vas a encontrar así en la historia, lógicamente, pero vea la historia, evalúa los hechos, considera qué es lo que marca esta pauta de diferencia en el ser humano entre la Edad Media y luego la Edad Moderna. O sea, que tú estás diciendo realmente que la historia no dice eso, que la historia lo cuenta de otra forma. Pero tú quieres reescribir la historia y quieres que la gente reescriba la historia junto contigo. Entonces tú le dices, no, pero vayan y leen y se van a dar cuenta que fue Martín Lutero. No, no lo fue. Por más que tú quieras, no lo fue. Martín Lutero apareció en la escena a partir de los 1500, en el siglo XVI. Pero el Renacimiento ya viene desde el siglo XIV. Siglo XIV, siglo XV. En el siglo XVI aparece Martín Lutero. Tú quieres hacerlo como quien dice el papa de tu iglesia, la cosa más grande que ha producido la iglesia protestante, que sí o qué. Martín Lutero no era la gran cosa, no era el gran pensante. Por encima de él estaban Juan Calvino, entre otros. Entonces, no quieras reescribir la historia, por favor. Desde nuestra pequeña isla de República Dominicana, ¿quién eres tú para hacerlo? ¿Estudiaste historia? ¿Eres historiador? No, no lo eres. Eres solamente un cristiano creacionista convertido que se cree que tiene toda la razón cuando en realidad no tiene ninguna. Sin lugar a duda, es la Reforma Protestante. Fue la iglesia, fue la fe en Dios y en la palabra de Dios la que permitió que el ser humano avanzara y diera un paso hacia adelante. Eso no es verdad. Hay muchísimas otras civilizaciones que avanzaron, inclusive con logros superiores a los de la Europa de la Edad Media, y que no tenían el cristianismo, ni la Reforma, ni a Lutero.
No, aquí en América estaban los indígenas de la Mesoamérica, que avanzaron muchísimo en construcciones y en agricultura y en caminos, en comunicaciones, etc. Y estos no tenían gran conocimiento de los metales como existía en la Europa de la Edad Media. Para los tiempos de Martín Lutero, aquí habían grandes civilizaciones como los mayas y los aztecas y los incas que se habían desarrollado. Habían grandes civilizaciones que no necesitaron del cristianismo para ello. Los chinos, los japoneses, los tailandeses, todos estos desarrollaron grandes civilizaciones con grandes avances. Señores, los chinos inventaron la pólvora y otros inventos antes que los europeos del medioevo, que tuvieron que copiarlo de ellos. Y los chinos no tenían al cristianismo, ni a la Reforma, ni a Martín Lutero. Sus palabras pueden escucharse de manera muy bonita, pero son palabras vacías que no tienen realmente base en la realidad. Y todo esto usted lo hace por promover una creencia. Usted ve la deshonestidad de ustedes los creyentes. Por promover su creencia, ustedes mienten a propósito y a sabiendas, porque usted lo dijo que la historia dice otra cosa. Nosotros los ateos no tenemos nadie por quien mentir. Solamente queremos saber la verdad, el conocimiento. No nos rige un dogma o una creencia, como aparentemente lo rige a usted, y usted está dispuesto a mentir por ello. Una gran parte de la labor católica durante la Edad Moderna fue atacar los nuevos pensadores que se estaban levantando. Lutero le abrió la puerta, podríamos decir, a nuevos pensadores y surgieron, pero la iglesia, claro está, los reprimía, los detenía, porque no quería perder su autoridad, su hegemonía sobre la sociedad. Realmente usted quiere establecer una diferencia muy grande entre lo moral y correcto del protestantismo bajo Martín Lutero y lo inmoral e incorrecto bajo el cristianismo católico. Pero como ya hemos podido demostrar en este video, usted no hizo su investigación previa de manera apropiada, porque si lo hubiera hecho, se hubiese dado cuenta que tanto Lutero como Juan Calvino rechazaban a Copérnico y le llamaban herético. En el siglo XVI, ellos promovían el geocentrismo. Copérnico promovía el heliocentrismo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Martín Lutero no le abrió la puerta a nuevos pensadores. Muy por el contrario, se opuso a ellos. Martín Lutero no promovió el nuevo pensamiento que venía ya desde hace siglos del Renacimiento. No. Ahora, punto número 7 es que al cristianismo en sus dos fases, protestantes y católicos. Y lo voy a parar ahí, aunque voy a refutar otras cosas que usted va a decir ahora. Pero ¿por qué lo voy a parar ahí? Porque usted viene y dice el cristianismo en sus dos variantes, protestante y católico. Y ahí se le nota la ignorancia grave que usted tiene, inclusive con relación a su propia creencia. Está claro que usted desconoce que en el 1054 hubo una gran división entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Ortodoxa de Oriente. Esto dividió la Iglesia en partes iguales prácticamente. Esta nueva Iglesia de Oriente se llamó la Iglesia Ortodoxa de Oriente y tiene tantos feligreses como lo tiene la Católica. Incluye todos los países de la Europa Oriental y Rusia y todas las repúblicas que se liberaron después de la perestroika y el glasnost. Hay tres grandes, vamos a decir, aunque ustedes los protestantes son 36,000 denominaciones, no se puede decir que son tres, vamos a decir dos grandes, la católica y la de Oriente, y una fragmentada en 30,000 pedazos llamada el protestantismo. Ahora, punto número 7 es que al cristianismo en sus dos fases, protestantes y católicos, estar ocupado en lo anteriormente dicho, quedó en manos de los intelectuales de la Edad Moderna definir las nuevas tendencias culturales, las nuevas ideologías, la nueva filosofía que iba a regir al mundo. Cosa que le fue muy difícil debido a que la represión de la Iglesia Católica se mantuvo por muchos años aún dentro de la Edad Moderna. Y este atropello de la Iglesia Católica hacia estos nuevos pensadores lo que hizo fue que aumentó el daño que se había visto en la Edad Moderna por muchos años, pero paulatinamente la iglesia fue perdiendo fuerza. Oh, pero qué forma más bonita pone usted lo malo que fue la Iglesia Católica para el nuevo pensamiento. Y es verdad. Pero como que usted obvia que los protestantes hacen lo mismo ahora.
No lo hacían antes porque no tenían poder, pero ahora que tienen poder, principalmente en Estados Unidos, lo hacen. No son ustedes los que se oponen a la teoría de la evolución. No son ustedes que se oponen al Big Bang. No son ustedes que se oponen a cualquier hipótesis de abiogénesis. No son ustedes que promueven desdén y odio contra muchas teorías científicas comprobadas. Son ustedes. Están haciendo exactamente lo mismo que hacía la Iglesia Católica. Bueno, no tienen la Inquisición para imponerla so pena de muerte, pero ustedes van a la clínica antiaborto y matan doctores. O sea que en ese sentido ustedes prácticamente hacen lo mismo. Son malas ambas, ustedes y los católicos. Lo que pasa es que los católicos se han reformado y han abrazado a la ciencia, mientras ustedes la atacan. La historia se repite. Ustedes son tan malos como ellos. Es por esa razón que yo les recomiendo incluir esta como una de las causas del ateísmo. Que habemos ateos porque no hemos dado cuenta que todos ustedes los religiosos son malvados, enemigos del avance, el progreso y de la ciencia. Y por eso somos ateos. Incluya eso dentro de su lista. Ahora, el punto número 8, y muy importante, es que el pensamiento ateo fue tomando forma a finales de la Edad Moderna, porque en los años anteriores no se pudo. Después de 1770 en adelante, donde los pensadores comienzan a desarrollarse y a no tener tanta cohibición de la iglesia, porque la iglesia ya iba perdiendo su valor y su hegemonía y su poder y su influencia ante el Estado. Bueno, ya he hablado suficiente sobre el ataque a la educación de este señor, así que le voy a pedir ayuda a un amigo youtuber llamado Aristarchus X, que todos ustedes conocen, un filósofo aficionado con mucho conocimiento, para que dé su opinión sobre todo esto que este señor ha dicho hasta este punto 8, tal vez el punto 9. Bien, creo que el modo en el que esta persona presenta la historia moderna y contemporánea de Occidente es bastante desacertado. Creo que, como él es protestante, presenta a la Iglesia Católica como una institución malvada y represora y, en contraposición, presenta la Reforma protestante como una ola de libertad y de progreso e intenta transmitir la idea de que cuando a finales del siglo XVIII se cuestiona el sistema estamental y el antiguo régimen, se empieza a extender el ateísmo porque se asocia la Iglesia Católica con la idea de Dios. Y bueno, yo no veo que esto sea así. Yo creo que es una síntesis bastante desacertada de lo que realmente estaba pasando en ese momento. Para empezar, yo, en respuesta a todo esto, diría que la Reforma Protestante no fue el movimiento de libertad y progreso que él pretende que sea. Fueron muy comunes las persecuciones y quemas de brujas por parte de protestantes, especialmente en Alemania y otras zonas del norte y el centro de Europa, y también en en Norteamérica protestante. Los que quemaban brujas en Salem eran puritanos, no eran católicos. Además, también los protestantes promovieron el sistema estamental y el antiguo régimen. El propio Martín Lutero estaba protegido por los nobles, por la nobleza, y se puso de parte de los nobles en contra de los campesinos en la guerra de los campesinos alemanes. Y en cuanto al progreso y a la ciencia, pues claramente yo diría que de hecho son precisamente los protestantes quienes tienen una mayor tendencia a caer en una lectura literalista de la Biblia y concretamente de partes como el primer capítulo del Génesis o algunos incluso con el Arca de Noé, y por eso hoy la enseñanza de la síntesis evolutiva moderna en biología encuentra más problemas en sus choques con los protestantes que con los católicos, porque bueno, es este literalismo bíblico que viene de esta idea del libre examen y de que no haya una institución intermediaria para interpretar los textos, pues es de esta idea de donde deriva estas posiciones literalistas que chocan tan fuertemente
con lo que la ciencia ha descubierto a día de hoy. Así que hoy claramente representan un obstáculo en ese sentido, porque se enfrentan con hechos científicamente demostrados. Y bueno, pues yo diría que en resumen, contrariamente a todo lo que nos está diciendo esta persona, el ateísmo y el abandono del cristianismo concretamente, pues no es una simple pataleta contra la institución de la Iglesia Católica que digamos, irracionalmente se haya convertido en una pataleta contra Dios en general. Yo creo que, bueno, no ha representado bien el problema. Es curioso, pero para creer en estas teorías y creer en sus planteamientos, se necesita más fe que la fe que se necesita para creer en Dios. O sea, yo creer que de la nada puede surgir algo, se necesita mucha fe. Y ahí viene este señor con la cantaleta de los cristianos ignorantes de endilgarle a los ateos que tienen más fe que ellos. Y esto revela que ellos están enterados de que la fe es mala, que no se puede justificar nada de manera racional en base a la fe, y por ende quieren asociarnos a ella. Nosotros no necesitamos fe, nosotros exigimos que nos convenzan de que una cosa es cierta o es falsa, y para eso solicitamos evidencia, nunca la fe. En el mismo sentido, este señor salta con el otro cliché, de que nosotros promovemos ideas de que de la nada sale algo, y es todo lo contrario. Los únicos que promueven que se puede sacar algo de la nada son los cristianos. Porque ¿de dónde creen ellos que Dios creó el universo? ¿De la nada? ¿Y el hombre? De un pedacito de tierra que lo moldeó y le sopló vida. ¿Y la mujer? De la costilla del hombre. Son ustedes los que saltan con estupideces como esas. Ustedes alegan que Dios causó el universo de la nada. Nosotros nunca decimos eso. Este universo nace de una singularidad que se expande a través de lo que llamamos el Big Bang. Así que al usar clichés ya desgastados, este cristiano amargado ha enseñado su refajo. Ahora bien, el punto número 2 es que el resultado de estas premisas y de estas bases filosóficas que marcaron la base de la educación de la edad contemporánea dieron como resultado 2 grandes guerras mundiales que pusieron a la luz su irracionalidad. Al punto que si comparamos la cantidad de personas que mató la iglesia por sus creencias, ¿no?, y la cantidad de personas que mató el ateísmo por sus creencias, sus filosofías erradas, ¿no?, en sus creencias erradas, tendríamos que considerar cuál de las dos provocó más daño. Porque lo cierto es que el genocidio de la Primera y la Segunda Guerra Mundial fue terrible, todo producto de esa irracionalidad frustrada. Yo creo que quien tiene un serio caso de irracionalidad frustrada es usted, porque la historia le contradice. Usted quiere hacer un revisionismo histórico basado en su creencia, pero la realidad es que las grandes guerras del mundo se han llevado a cabo bajo un trasfondo religioso. Inclusive las últimas guerras de las últimas décadas han sido provocadas en parte por una religión, que es el islamismo. Son las religiones las que provocan los grandes conflictos. Son las religiones que ordenan matar en nombre de Dios a sus seguidores. Así que su aserción está totalmente errónea y mal fundada. Pero un gran grupo, por otro lado, de intelectuales dijo que no. Dijo que no había que volver a Dios, que solamente necesitábamos el amor y que se podía construir una sociedad sin esa idea de religiosidad, sin principios absolutos. Y la base de la educación actual lamentablemente se gestan allí, ya no solamente apoyada por estos pensadores, sino apoyada por organismos internacionales como la ONU, que se gestan a partir de allí, y otras expresiones culturales que se van desarrollando posteriormente. Y la realidad nos ha dado razón. La mayoría de los gobiernos del mundo son gobiernos seculares, aislados de la religión, y funciona. Los países más desarrollados del mundo, todos tienen gobiernos seculares, con una división clara de la religión y el Estado. Adicionalmente, el pensamiento crítico y el desarrollo de la ciencia ha llevado
avances increíbles, alejados de la religión. Este mismo señor que utiliza esos avances apartados de la religión, los utiliza para promover y predicar su doctrina y dogma aquí en un foro de consumo masivo. Y claro, no podía faltar el odio que tienen ustedes por la Hermandad Internacional, representada por la Organización de las Naciones Unidas, a quien ustedes odian de manera acérrima porque la Organización de las Naciones Unidas promueve derechos humanos que ustedes, religiosos, quieren eliminar. Los derechos de la mujer, los derechos de las comunidades LGBTQ. Ustedes quieren discriminar sin que nadie les cuestione. Y por eso odian a la ONU. ¿Qué posición más despreciable esta de ustedes, Y como creyente es tan denso que no se da cuenta de la ironía de su estado y la hipocresía de su proposición. En la actualidad, el mismo ateísmo que mató a millones en la Alemania nazi y en la Rusia comunista es el mismo ateísmo que mata a millones a través del aborto, porque en el fondo no valora la vida y la dignidad humana. Es el mismo ateísmo que exhibe su irracionalidad traumada en las ideologías anticientíficas de género. Y es el mismo ateísmo que se impone a la fuerza creyendo que hace lo correcto. Vaya, esta sí fue una diatriba larga y sin base. Primero, el nazismo, los nazis, eran cristianos. ¿De dónde se saca usted que los nazis eran ateos? Bueno, lo más seguro de donde se sacó todo lo otro que dijo, del trasero, digo yo. El que los soviéticos mataran millones. Y hubieron otros. Pol Pot mató millones también. Este señor de Corea del Sur mata a mucha gente, etc. No se debe a la no creencia. Se debe a que son dictadores. Y tantos dictadores creyentes como dictadores no creyentes matan gente. No porque crean o no crean en Dios, sino porque son dictadores. Pinochet era un dictador creyente y mataba gente. Somoza era un dictador creyente y mataba gente. Trujillo era un dictador creyente y mataba gente. Balaguer mataba gente. Franco en España era un dictador creyente y mataba gente. Entonces, yo le puedo mencionar cientos de dictadores creyentes que han matado millones de gente. Digo, y no voy a mencionar el dictador más grande que ha existido, que es el Dios de ustedes. Si lo que les dice la Biblia fuera verdad, él exterminaba pueblos completos. Niños, mujeres, viejos, no importa, se fueron. Y hizo un diluvio y mató a todo el mundo. Es más, porque se sintió con envidia de que estaban haciendo una torre que iba a llegar cerca de donde él está. Él confundió a todo el mundo y le dio lenguas diferentes según su Biblia. No es la creencia que hace que maten gente, es que son dictadores. Ahora usted extrapola esa analogía y la quiere llevar a aquellos que están a favor del aborto, matan millones. No estamos a favor del aborto, pedazo de alcornoque con ojos. Estamos a favor del derecho de las madres a regir sobre su cuerpo. Es que ustedes no entienden ese punto de vista. Y ahora salte usted con la ideología de género. Y así critica usted a la Iglesia Católica, cuando es la Iglesia Católica que trae a este país, a República Dominicana, al señor Agustín Laje, a decir exactamente eso mismo que usted está diciendo. Usted critica a la Iglesia Católica y agarra el mismo discurso de la Iglesia Católica, la misma retórica, y lo más seguro también andaba escuchándolo en radio y lambiéndole el trasero a Agustín Laje cuando estuvo aquí. Agustín Laje lo trajo la Iglesia Católica. ¿A qué? A atacar a las leyes que se estaban haciendo, que iban a despenalizar el aborto en base a ciertas causales. Y usted lo más seguro lo apoyaba. Son ustedes los criminales que quieren violarles los derechos a las madres, que quieren violarles los derechos a las mujeres y que quieren violarle los derechos a los homosexuales o a los miembros de la comunidad LGBTQ. Porque si Dios no le gusta, ustedes son personas execrables, comparables con los grandes dictadores que matan gente. Es ahí donde debe de estar la analogía, no esa analogía mal puesta que usted acaba de describir en su video. ¿Son esas políticas de ustedes genocidas cristianos?
lo que llevan a la muerte a más de 400,000 madres anuales aquí en América Latina por hacerse abortos clandestinos. Porque el hecho de que ustedes lo legalicen o lo penalicen, las madres no se van a parar de hacer aborto. Esto no es una cuestión moderna, esto viene desde tiempos inmemorables. Desde que la mujer aprendió que si se inserta algo en el útero mientras está embarazada puede hacer perder esa criatura, lo están haciendo y lo seguirán haciendo. La diferencia de que se haga en una clínica, que se haga en un patio de una casa, es que esa madre puede morir por ese procedimiento. Pero claro, si muere, ustedes, personas despreciables, ¡ah, qué bueno, se lo merece por promiscua y por abusadora, mató a un niño, se merece la muerte, ¿verdad que sí? Y entonces los que no apreciamos la vida somos nosotros, los que sí apoyamos el derecho de la mujer a gobernar sobre su cuerpo. No, mi querido amigo, el que está equivocado es usted. Y es usted y su religión y sus creencias la que promueven las muertes de madres que pueden parir muchísimos hijos en el futuro. Pero ustedes las prefieren muertas a que su actividad y su existencia vaya en contra de su Biblia o vaya en contra de su Dios. Que no va en contra de la Biblia, porque la Biblia promueve el aborto. Qué penoso que sea usted compatriota mío y que diga cosas como esta. Qué penoso es. Mi conclusión es esta. Ateo, eres el resultado de una tradición educativa intelectualmente forjada en la mente traumada, ¿no? Realmente vuelve a mencionar la mente traumada. O sea, nosotros somos los enfermos. Los que no están traumados son ustedes, los cristianos. Ustedes son los seres perfectos. Nosotros somos los minúsculos disminuidos. Esa forma de ustedes deshumanizar a los ateos es su perdición, pues ustedes no aprenden. Continúan con esto. Yo no voy a poner más de su video porque es una sarta de prédica de porquerías de las cuales estamos hartos ya de escuchar. Pero no quiero terminar sin antes resaltarle que el que debe revisarse es usted. Ustedes, los cristianos, son los que deben revisar ese odio. Mire cómo usted hace un video tratando de describir a los ateos y después tratando de predicarnos. Ustedes deben de hacerse esa pregunta y ustedes deben de investigar y ustedes deben de venir a mi iglesia, ¿verdad? No importan las religiones, que si o qué Dios existe y usted va a aprender el amor de Jesús y toda esa porquería que usted dice por ahí. Sin embargo, nos minimiza, nos deshumaniza, nos llama asesinos, nos llama genocidas, nos llama locos o traumados, enfermos mentales. Esa es forma de predicar. Es esa forma exitosa de convencer a la gente que le haga caso a todo lo que usted ha dicho. No es forma de lograr nada. Es forma de lograr que nosotros los ateos nos enojemos, les respondamos de la manera que yo lo estoy haciendo y le hagamos quedar en el ridículo de manera pública. Así que pase usted un buen día y esperemos que su vida deje de ser tan miserable como lo era o es en el momento que usted hizo ese video, que no creo que haya cambiado, pero deseamos que esa educación que usted tanto odia influya un poquito para que su vida sea menos miserable y su odio se reduzca un poquito. Pase usted un buen día.